Actualización 1. Mi familia se negó a invertir en mi emprendimiento porque prefirió apoyar el negocio de mi hermano. Ahora quieren que lo salve. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero después de lo que pasó hace unas semanas, necesito sacar todo esto de mi pecho. Tengo 33 años y soy el mayor de 2 hermanos. Mi hermano, Daniel, tiene 29. Desde que éramos niños, siempre fue el favorito de mis padres. Si él sacaba una nota regular, lo felicitaban por el esfuerzo. Si yo sacaba la mejor nota del salón, me decían que era mi obligación. Durante años traté de convencerme de que solo era mi imaginación. Me repetía que todos los padres querían a sus hijos por igual. Pero conforme crecimos, las diferencias dejaron de ser pequeños detalles y comenzaron a afectar cada aspecto de nuestras vidas. Mientras yo trabajaba desde los 16 años para pagar mis estudios, Daniel recibía dinero cada vez que decía que lo necesitaba. Si quería un celular nuevo, ahí estaban mis padres. Si quería cambiar de moto, ellos encontraban la manera. En cambio, cuando yo pedía ayuda para comprar libros de la universidad, la respuesta siempre era la misma. Ya eres grande. Aprende a resolver tus problemas. Nunca les guardé rencor por eso. Pensé que quizás simplemente no podían ayudarme. Con el tiempo conseguí un empleo estable y, aunque no ganaba una fortuna, ahorré cada centavo durante casi 5 años. Dejé de salir con amigos, cancelé vacaciones y hasta aprendí a reparar mis propias cosas para no gastar dinero. Tenía un sueño, abrir mi propio negocio. No buscaba hacerme millonario. Solo quería dejar de trabajar para otros y construir algo que realmente fuera mío. Cuando por fin terminé mi plan de negocios, solo me faltaba una pequeña inversión para comprar el equipo inicial. Yo ya tenía casi todo el dinero. Necesitaba un último impulso. Así que decidí hacer algo que nunca me gustó, pedir ayuda. Una noche invité a mis padres y a Daniel a cenar en mi departamento. Cociné durante horas porque quería que todo saliera perfecto. Después de la comida les mostré mi proyecto. Les enseñé números, estudios de mercado y hasta contratos de posibles clientes interesados. Cuando terminé, hubo un silencio incómodo. Mi madre fue la primera en hablar. Suena bonito, pero es demasiado arriesgado. Mi padre ni siquiera miró los documentos. Los negocios fracasan todos los días. Respiré hondo y les expliqué que solo necesitaba un préstamo. Les prometí devolver cada centavo con intereses en menos de 2 años. Entonces Daniel soltó una risa. Hermano, ¿de verdad crees que alguien va a comprar eso? Sentí cómo se me calentaba la cara. Mi padre lo miró y también sonrió. Escúchalo. Él sí tiene visión para los negocios. No entendía a qué se refería. Hasta que Daniel habló otra vez. Justamente quería contarles, estoy pensando abrir un restaurante con unos amigos. Mis padres cambiaron completamente de actitud. Mi mamá empezó a hacerle preguntas emocionada. Mi padre quiso saber cuánto dinero necesitaba. Yo seguía sentado, con mi carpeta abierta sobre la mesa, mientras hablaban como si ya no existiera. Después de unos minutos me armé de valor. ¿Y qué pasa con mi propuesta? Mi padre me respondió sin siquiera mirarme. No podemos ayudar a los dos. Sentí un pequeño alivio. Pensé que simplemente no tenían suficiente dinero. Entonces hizo una pausa y dijo la frase que jamás voy a olvidar. Y si vamos a invertir en alguien, preferimos hacerlo en Daniel. En ese instante entendí que el problema nunca había sido el dinero. El problema era yo. No dije una sola palabra más. Recogí lentamente mis papeles mientras escuchaba a mis padres hablar sobre cuánto podían vender de sus ahorros para apoyar el restaurante de mi hermano. Ni siquiera intentaron disimularlo. Esa noche, cuando cerré la puerta de mi departamento, me prometí algo.
Jamás volvería a pedirles ayuda. No tenía idea de que esa decisión cambiaría la vida de toda mi familia, y que, años después, serían ellos quienes tocarían mi puerta rogándome exactamente lo que ese día me negaron. Actualización 2. Después de aquella cena no hablé con mis padres durante casi 2 semanas. No porque quisiera castigarlos. La verdad era mucho más simple, necesitaba tiempo para aceptar que acababa de descubrir el lugar que ocupaba dentro de mi propia familia. Seguí trabajando como siempre. Entraba a la oficina a las 8 de la mañana y salía después de las 6 de la tarde. Al llegar a casa, en lugar de descansar, me sentaba frente a mi computadora hasta pasada la medianoche, buscando formas de sacar adelante mi proyecto sin depender de nadie. Vendí mi motocicleta. Vendí mi colección de consolas. Incluso acepté trabajos freelance los fines de semana. Dormía 4 o 5 horas por noche, pero cada vez estaba más cerca de reunir el dinero que me faltaba. Mientras tanto, las redes sociales de mi familia parecían una celebración permanente. Mi madre publicaba fotos de Daniel visitando locales comerciales. Mi padre escribía cosas como: muy orgulloso de nuestro futuro empresario. Nuestro. Esa palabra me dolía más de lo que debería. Una tarde recibí una llamada de mi mamá. Pensé que quizá quería disculparse. Qué ingenuo fui. ¿Puedes venir el sábado? Vamos a hacer una comida familiar. Acepté. Creí que tal vez las cosas podían mejorar. Cuando llegué, encontré la casa llena de globos dorados y una enorme pancarta que decía: felicidades por tu nuevo restaurante, Daniel. Me quedé congelado. Ni siquiera sabía que ya habían inaugurado. Daniel llevaba una copa en la mano, saludando a todos como si ya fuera un empresario famoso. Mis tíos, mis primos y hasta algunos vecinos lo felicitaban. Mi padre me vio entrar. Llegaste justo a tiempo. Pensé que al menos me presentaría. En cambio dijo: ayuda a traer más sillas del patio. Ni siquiera me dejó sentarme. Pasé casi toda la reunión cargando cajas, acomodando mesas y sirviendo bebidas. Nadie parecía notar la ironía. El supuesto fracasado estaba atendiendo la fiesta del empresario exitoso. En un momento escuché a uno de mis tíos preguntar: ¿y tú qué haces ahora? Antes de que pudiera responder, Daniel contestó por mí: sigue con esas ideas raras de emprendimiento. Todos rieron. Uno de mis primos añadió: bueno, alguien tiene que trabajar para pagar impuestos mientras otros crean empresas. Más risas. Yo sonreí por educación, aunque por dentro me estaba rompiendo. Lo peor vino después. Mi padre golpeó suavemente su copa para pedir silencio. Quiero agradecer a toda la familia por apoyar a Daniel. Luego levantó un sobre. Tu madre y yo decidimos invertir todos nuestros ahorros para que él tenga el mejor comienzo posible. Todos aplaudieron. Mi madre lloraba de emoción. Entonces agregó algo que jamás olvidaré. Sabemos reconocer quién realmente tiene potencial. Sentí que todas las miradas caían sobre mí. Nadie dijo nada. Ni un solo familiar salió en mi defensa. Bajé la cabeza, tomé mi chaqueta y salí de la casa sin despedirme. Caminé durante casi 1 hora sin rumbo. Esa noche entendí que el problema no era solo el dinero. Era la necesidad constante que tenía mi familia de compararme con Daniel y hacerme sentir menos. Mientras caminaba recibí un mensaje de un número desconocido. Era un antiguo compañero de universidad. Había visto un comentario mío sobre mi proyecto meses atrás. Solo escribió una frase: ¿sigues buscando inversionistas? Creo que deberíamos hablar. No lo sabía en ese momento,
pero ese mensaje iba a cambiar completamente mi vida y marcaría el inicio de la peor pesadilla para mi hermano. Actualización 3. No respondí el mensaje de inmediato. Después de todo lo que había pasado, ya no confiaba fácilmente en nadie. Pensé que podía tratarse de una broma o, peor aún, de alguien intentando venderme algún curso milagroso sobre cómo hacerme rico. Pero al día siguiente volvió a escribirme. ¿Sigues interesado? Hablamos hace años sobre tu idea. Creo que ahora podría ayudarte. Era Martín. Habíamos estudiado juntos en la universidad. No éramos mejores amigos, pero siempre lo recordé como alguien muy inteligente. Mientras muchos buscábamos empleo al graduarnos, él decidió trabajar para una empresa de tecnología y, según escuché después, le había ido bastante bien. Acepté reunirme con él. Nos vimos en una cafetería pequeña, lejos del centro de la ciudad. Llevé mi carpeta con el plan de negocios. La misma que mis padres ni siquiera habían querido leer. Martín llegó puntual. Me estrechó la mano y, antes de pedir un café, dijo algo que llevaba semanas necesitando escuchar. Leí tu proyecto completo. Está muy bien hecho. No pude evitar sonreír. Era la primera persona que hablaba de mi trabajo sin burlarse. Durante casi 2 horas revisó cada detalle. Me hizo preguntas difíciles, señaló algunos errores y propuso cambios que, sinceramente, mejoraban muchísimo la idea. Cuando terminamos, cerró la carpeta. No voy a mentirte. Todavía hay riesgos. Pero también veo mucho potencial. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien veía potencial en mí. Entonces hizo una pregunta inesperada. ¿Cuánto dinero te falta exactamente? Se lo dije. Martín permaneció en silencio unos segundos. Luego extendió la mano. Yo pongo el dinero que falta, pero quiero hacerlo como socio, no como prestamista. Me quedé inmóvil. Después de semanas escuchando que mi proyecto era una locura, alguien estaba dispuesto a invertir de verdad. No respondí enseguida. Había aprendido que aceptar dinero de alguien también significaba asumir una responsabilidad enorme. Le pedí 2 días para pensarlo. Él aceptó sin presionarme. Esa noche casi no dormí. Revisé una y otra vez los números, los contratos y los posibles escenarios. Finalmente acepté. Firmamos un acuerdo justo para ambos. Martín no quería controlar la empresa. Solo confiaba en que, si el negocio crecía, los dos ganaríamos. Por primera vez en meses sentí que las cosas podían salir bien. Mientras tanto, Daniel vivía una realidad completamente distinta. Gracias al dinero de mis padres alquiló un local enorme en una de las zonas más caras de la ciudad. Compró muebles importados. Contrató a un diseñador famoso para decorar el restaurante. Incluso pagó una campaña publicitaria enorme antes de abrir oficialmente. Todos en mi familia presumían el restaurante como si ya fuera un éxito asegurado. Mi madre compartía fotos todos los días. Mi padre invitaba a cualquier conocido para que fuera a comer allí. Yo nunca fui invitado. Y, siendo sincero, tampoco quería ir. Prefería concentrarme en mi propio proyecto. Pasaron 4 meses. Mi empresa empezó a funcionar. No ganábamos grandes cantidades, pero cada cliente satisfecho traía otro más. Poco a poco comenzamos a crecer. Era agotador. Había días en los que trabajaba 16 horas seguidas. Pero cada factura pagada, cada contrato firmado y cada meta cumplida me recordaban que todo el esfuerzo estaba valiendo la pena. Una tarde recibí una llamada de mi madre. Hacía meses que no hablábamos. Contesté pensando que, quizás, quería saber cómo estaba. En cambio, escuché su voz llena de entusiasmo. ¿Ya fuiste al restaurante de tu hermano? No. Deberías ir.
Está lleno todos los días. Es un éxito. La felicité con educación y la conversación terminó. Sin embargo, algo en su tono me llamó la atención. Parecía demasiado perfecto. Y, como descubriría pocas semanas después, las apariencias podían engañar. Porque mientras mi madre presumía un restaurante lleno, alguien estaba escondiendo una verdad que terminaría destruyendo a toda mi familia. Actualización 4. Durante los siguientes meses decidí dejar de prestar atención a la vida de mi familia. No porque hubiera dejado de importarme. Simplemente entendí que cada vez que veía una foto de Daniel sonriendo junto a mis padres, terminaba sintiéndome peor. Así que me enfoqué por completo en mi empresa. Trabajaba de lunes a domingo. Había días en los que desayunaba frente a la computadora y cenaba en el almacén revisando pedidos. Martín insistía en que descansara un poco. Si te enfermas, la empresa también se enferma. Tenía razón. Pero después de tantos años sintiéndome insuficiente, trabajar se había convertido en la única forma de demostrarme que sí era capaz. Poco a poco comenzaron a llegar clientes importantes. No eran miles. Pero eran constantes. Y lo mejor de todo era que regresaban. Eso significaba que estábamos haciendo bien las cosas. Una tarde recibí un mensaje de mi tía Patricia. Hacía mucho que no hablábamos. Este domingo será el cumpleaños de tu mamá. Espero que vengas. Ella dice que te extraña. Lo pensé durante horas. Parte de mí quería decir que no. Pero otra parte seguía esperando que, algún día, las cosas cambiaran. Así que acepté. Llegué con un regalo sencillo y una torta que mi madre siempre había dicho que era su favorita. Al entrar, me di cuenta de que todos ya estaban reunidos. Mis primos. Mis tíos. Algunos amigos de la familia. Y, por supuesto, Daniel. Mi madre recibió mi regalo con una sonrisa rápida. Lo dejó sobre una mesa sin abrirlo. 5 minutos después llegó Daniel. Traía un enorme televisor envuelto con un lazo rojo. Mi madre casi lloró de la emoción. Lo abrazó durante varios minutos mientras repetía delante de todos. Siempre sabes cómo hacerme feliz. Sentí ese viejo vacío en el pecho. Intenté ignorarlo. Durante la comida apenas hablé. Escuchaba como todos preguntaban por el restaurante. Daniel respondía con seguridad. Estamos pensando abrir una segunda sucursal. Todos comenzaron a aplaudir. Mi padre levantó su copa. Sabía que había apostado por el hijo correcto. Aquella frase hizo que la mesa quedara completamente en silencio. No porque les pareciera mal, sino porque todos entendieron perfectamente a quién iba dirigida. Me miraron esperando mi reacción. Sonreí. Tomé un sorbo de agua. Y seguí comiendo. No iba a darles el gusto de verme discutir. Sin embargo, unos minutos después ocurrió algo extraño. El teléfono de Daniel comenzó a sonar una y otra vez. Lo rechazó. Volvió a sonar. Lo apagó. Pensé que sería algún cliente. Pero noté algo raro. Estaba nervioso. Muy nervioso. Se levantó diciendo que iba al baño. Tardó casi 20 minutos en volver. Cuando regresó, tenía el rostro completamente pálido. Su sonrisa había desaparecido. Intentó actuar con normalidad, pero sus manos temblaban. En ese momento no le di importancia. Creí que simplemente había tenido algún problema en el restaurante. Lo que no sabía era que esa llamada era el comienzo del fin. 2 días después, mientras estaba revisando unos contratos en la oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Del otro lado escuché una voz desesperada. ¿Usted es el hermano de Daniel? Sí, ¿quién habla? Hubo unos segundos de silencio.
Después aquella persona dijo una frase que me dejó completamente helado. Necesitamos hablar con usted. Su hermano le debe mucho dinero a varias personas, y creemos que su familia no tiene idea de lo que realmente está pasando. En ese instante comprendí que el restaurante perfecto que todos presumían, podía ser una mentira construida sobre una montaña de deudas. Actualización 5. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos. La llamada me había tomado completamente por sorpresa. ¿Quién es usted?, pregunté. Mi nombre no importa. Lo importante es que su hermano está metido en un problema muy serio. Mi primer impulso fue pensar que se trataba de una estafa. Hoy en día cualquiera puede conseguir un número telefónico. Pero la persona comenzó a mencionar datos que muy poca gente conocía. Sabía dónde estaba ubicado el restaurante. Sabía cuándo había abierto. Incluso conocía el nombre de 2 de los socios de Daniel. Eso ya no parecía una broma. ¿Qué es exactamente lo que quieren de mí?, pregunté. Nada. Solo creemos que alguien debería avisarle a su familia antes de que sea demasiado tarde. La llamada terminó sin despedidas. Durante el resto del día no pude concentrarme. Intenté convencerme de que no era asunto mío. Después de todo, cuando necesité ayuda, nadie apareció. Sin embargo, por mucho daño que me hubieran hecho, seguían siendo mi familia. Esa noche llamé a mi madre. No respondió. Llamé a mi padre. Tampoco. Finalmente marqué el número de Daniel. Contestó al tercer intento. ¿Qué quieres? Su tono era frío. Le conté sobre la llamada. Esperaba que, al menos por una vez, pudiéramos hablar como hermanos. Pero apenas terminé de explicarme, empezó a reír. ¿Ahora también quieres asustarme? No estoy jugando, Daniel. Lo que pasa es que te mueres de envidia. Respiré hondo. Solo quiero saber si estás bien. Su respuesta me dejó sin palabras. Preocúpate por tu empresita. Del restaurante me encargo yo. Y colgó. Durante varios días intenté olvidar el asunto. Mi empresa seguía creciendo. Habíamos contratado a nuestro tercer empleado y estábamos negociando un contrato importante que podía duplicar nuestros ingresos. Por primera vez en muchos años, sentía que mi esfuerzo empezaba a dar frutos. Entonces ocurrió algo inesperado. Un sábado por la mañana decidí pasar cerca del restaurante de Daniel. No tenía intención de entrar. Solo quería comprobar con mis propios ojos si realmente estaba funcionando tan bien como todos decían. Lo primero que noté fue el estacionamiento. Estaba casi vacío. Pensé que había llegado demasiado temprano. Esperé un rato desde la cafetería de enfrente. Pasó una hora. Después otra. Y apenas entraron 3 mesas de clientes. Nada que ver con las fotos que publicaban en redes sociales. Lo más extraño ocurrió al mediodía. Vi salir a 2 proveedores discutiendo con uno de los administradores. Uno de ellos gritó tan fuerte que pude escucharlo desde la otra acera. 3 meses sin pagarnos. No volvemos a traerles nada hasta que cancelen la deuda. El administrador intentó calmarlos. Pero los hombres se fueron furiosos. Minutos después apareció Daniel. Miró hacia ambos lados de la calle, como si tuviera miedo de que alguien lo estuviera observando. Luego subió rápidamente a su camioneta y se marchó. Aquella imagen no coincidía en absoluto con la del empresario exitoso que mi familia presumía. Empecé a entender que la llamada no había sido una mentira. Había algo muy grave ocurriendo. Y, aún así, mis padres seguían creyendo que todo marchaba de maravilla. Esa misma noche recibí un mensaje de mi madre en el grupo familiar. Todos están invitados el próximo domingo. Tenemos una noticia maravillosa que anunciar. No tenía idea de qué se trataba.
Pero una semana después descubriría que mis padres estaban a punto de cometer el peor error financiero de toda su vida, por culpa del hijo que siempre habían elegido por encima de mí. Actualización 6. Llegó el domingo. Durante toda la semana estuve pensando en el mensaje de mi madre. Tenemos una noticia maravillosa que anunciar. Después de la llamada anónima y de lo que había visto frente al restaurante, aquella frase no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Aún así, decidí ir. No quería enterarme de las cosas por terceros. Cuando llegué a casa de mis padres, noté un ambiente extraño. No había música. No había decoración. Ni siquiera parecía una reunión familiar. Todos estaban sentados en la sala, como si esperaran el inicio de una junta importante. Daniel sonreía con esa seguridad que siempre había tenido. Mi madre fue la primera en hablar. Qué bueno que viniste. Esto también te involucra. Sentí un mal presentimiento. Mi padre sacó una carpeta llena de documentos. Daniel recibió una oportunidad increíble. Nadie explicó cuál era esa oportunidad. Simplemente comenzaron a hablar de una segunda sucursal, de inversionistas y de un crecimiento imparable. Yo permanecí en silencio. Hasta que mi padre dijo algo que hizo que se me helara la sangre. Para aprovechar esta oportunidad decidimos hipotecar la casa. Miré a mi madre. Esperaba que dijera que era una broma. Pero, en cambio, sonrió. Es un riesgo, pero creemos en nuestro hijo. Mi estómago se hizo un nudo. Conocía esa casa. Era el único patrimonio que tenían. La habían comprado después de trabajar más de 30 años. Era su jubilación. Su seguridad. Todo. No pude quedarme callado. ¿Están seguros de hacer esto? Daniel soltó una carcajada. Ya empezó el pesimista. Lo ignoré. Miré directamente a mis padres. Hace unos días vi el restaurante. No estaba lleno. También vi discutir a unos proveedores porque no les estaban pagando. El rostro de Daniel cambió por un instante. Fue apenas un segundo. Pero lo noté. Mi padre golpeó la mesa con fuerza. Basta. Toda la sala quedó en silencio. Siempre has tenido envidia de tu hermano. Aquellas palabras me dolieron más de lo que esperaba. No es envidia. Solo quiero que piensen bien lo que están haciendo. Mi madre negó con la cabeza. Siempre encuentras una forma de arruinar los momentos felices. Daniel aprovechó el momento. Se levantó del sofá y dijo con voz tranquila. Papá, mamá, no vale la pena discutir. Luego me miró fijamente. Hay personas que nunca soportan ver triunfar a los demás. Mis tíos comenzaron a asentir. Algunos incluso murmuraban que yo estaba exagerando. Nadie preguntó por qué los proveedores reclamaban. Nadie quiso escucharme. Era mucho más fácil creerle al hijo favorito. Entonces mi padre hizo algo que jamás imaginé. Abrió la carpeta. Sacó los documentos de la hipoteca. Y delante de toda la familia firmó. Mi madre hizo lo mismo. Sentí un vacío enorme en el pecho. No porque me hubieran ignorado, sino porque estaba casi seguro de que acababan de poner en riesgo todo lo que tenían. Me levanté lentamente. Ojalá me equivoque. Fue lo único que dije. Nadie intentó detenerme cuando salí. Mientras caminaba hacia mi auto, recibí un mensaje de Martín. Tenemos excelentes noticias. Acaban de aprobar el contrato más grande en la historia de la empresa. Por primera vez en años tenía ganas de celebrar. Pero no pude. Solo podía pensar en mis padres. En la firma que acababan de poner. Y en la sensación de que acababa de comenzar una cuenta regresiva. Lo que todavía no sabía era que apenas 3 semanas después,
la policía entraría al restaurante de Daniel delante de todos los clientes, y mi familia descubriría que yo había dicho la verdad desde el principio. Actualización 7. Después de aquella reunión decidí no volver a intervenir. Había hecho todo lo que estaba en mis manos. Les advertí. Les conté lo que había visto. Incluso les hablé de la llamada que recibí. Pero para mi familia yo seguía siendo el hermano resentido que quería ver fracasar a Daniel. Así que seguí con mi vida. Mientras ellos apostaban todo por un restaurante lleno de apariencias, Martín y yo seguíamos haciendo crecer nuestra empresa paso a paso. Nunca buscamos impresionar a nadie. No alquilamos una oficina lujosa. No compramos autos nuevos. Cada peso que ganábamos volvía al negocio. Fue una decisión difícil, pero terminó siendo la correcta. 5 meses después firmamos un contrato con una empresa nacional. Era el proyecto más grande que habíamos conseguido. Recuerdo que esa noche Martín quiso celebrarlo. Nos lo ganamos, me dijo levantando una copa. Sonreí. Por primera vez en muchos años sentía que mi esfuerzo estaba dando frutos. Mientras tanto, las noticias sobre Daniel eran cada vez más extrañas. En redes sociales seguía publicando fotos del restaurante lleno. Clientes felices. Platos elegantes. Brindis. Todo parecía perfecto. Pero quienes conocían el negocio empezaban a hablar de otra realidad. Un proveedor dejó de trabajar con ellos. Después otro. Luego comenzaron a despedir empleados. Oficialmente decían que era una reestructuración. Pero un antiguo mesero, que ahora trabajaba cerca de nuestra oficina, me contó la verdad. No les pagan a tiempo. Algunos llevaban 2 meses esperando su sueldo. Sentí un escalofrío. Las piezas empezaban a encajar. Una noche recibí una llamada de mi tía Patricia. Estaba nerviosa. ¿Has hablado con tus padres? No, ¿por qué? Guardó silencio unos segundos. Porque están pidiendo préstamos. Fruncí el ceño. ¿Préstamos? Sí, primero fue al banco. Después a unos familiares. Incluso me pidieron dinero a mí. No podía creerlo. Les habían dicho a todos que el restaurante era un éxito. Entonces, ¿por qué necesitaban más dinero? Esa misma noche decidí pasar por la casa de mis padres. No iba a discutir. Solo quería saber si estaban bien. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Escuché gritos desde la sala. Era Daniel. Necesito ese dinero ahora. Mi padre intentaba mantener la calma. Ya no tenemos nada más que dar. Entonces vendan el terreno de la playa. Sentí un vuelco en el estómago. Ese terreno era una herencia de mi abuelo. Mi madre rompió en llanto. Dijo, ya hipotecamos la casa. Daniel golpeó la mesa con tanta fuerza que hizo caer varios vasos. Porque ustedes dijeron que me apoyarían hasta el final. Nunca lo había escuchado hablarles de esa manera. Yo estaba a punto de entrar cuando escuché algo que me dejó inmóvil. Mi padre respondió con la voz quebrada. Daniel, ¿es verdad que debes dinero por todos lados? Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Y ese silencio fue suficiente para darles la respuesta. No hizo falta que dijera una sola palabra. Mi madre comenzó a llorar desconsoladamente. Yo me alejé de la puerta sin hacer ruido. No quería que supieran que había escuchado la conversación. Mientras caminaba hacia mi auto, sonó mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. Solo tenía una fotografía. La abrí. Era una copia del documento de la hipoteca de la casa de mis padres. Debajo había una sola frase. Si Daniel no paga antes de fin de mes, ellos perderán absolutamente todo.
En ese momento entendí que el verdadero desastre apenas estaba comenzando, y que muy pronto mi familia vendría a buscar a la única persona a la que siempre le dieron la espalda. Actualización 8. No dormí esa noche. La foto de la hipoteca seguía dando vueltas en mi cabeza. No entendía quién me la había enviado ni por qué. Pero una cosa estaba clara. Mis padres estaban mucho más comprometidos de lo que yo imaginaba. A la mañana siguiente decidí concentrarme en el trabajo. No podía permitir que los problemas de mi familia destruyeran todo lo que Martín y yo habíamos construido. Estábamos a punto de cerrar un acuerdo con una cadena importante y cualquier error podía costarnos meses de esfuerzo. Intenté olvidarlo. No pude. A las 11 de la mañana sonó mi teléfono. Era mi madre. Hacía casi un año que no me llamaba por iniciativa propia. Contesté. Al otro lado solo escuché su respiración agitada. ¿Mamá? Tardó unos segundos en responder. ¿Puedes venir? Solo esas dos palabras. Sin reproches. Sin exigencias. Su voz sonaba completamente diferente. ¿Qué pasó? Por favor, ven. Colgó. Durante todo el camino pensé que alguno de mis padres había sufrido un accidente. Conduje más rápido de lo normal. Cuando llegué encontré varios autos estacionados frente a la casa. Había familiares por todos lados. Entré. El ambiente era completamente distinto al de las reuniones donde todos celebraban a Daniel. Esta vez nadie sonreía. Mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en unas semanas. ¿Y Daniel? Ni siquiera estaba allí. Mi tía Patricia fue la primera en acercarse. Qué bueno que viniste. Noté que algunos familiares evitaban mirarme a los ojos. Como si sintieran vergüenza. Mi padre me pidió que lo acompañara al comedor. Cerró la puerta. Permaneció varios segundos en silencio. Nunca lo había visto tan derrotado. Finalmente habló. Tenías razón. Escuchar esas palabras de su boca fue extraño. Durante toda mi vida esperé que reconociera alguna vez que se había equivocado. Pero cuando finalmente ocurrió, no sentí satisfacción. Solo tristeza. Me explicó que el restaurante llevaba meses perdiendo dinero. Que Daniel había pedido préstamos sin decirles nada. Que utilizó la casa hipotecada como garantía para conseguir más financiamiento. Y que ahora los bancos, los proveedores y otros acreedores estaban reclamando el pago al mismo tiempo. Todo había explotado. ¿Dónde está Daniel? Pregunté. Mi madre rompió a llorar otra vez. Se fue. ¿Cómo que se fue? Mi padre bajó la cabeza. Anoche vació las cuentas del restaurante, apagó el teléfono, y desapareció. No podía creerlo. El hijo al que defendieron durante años. El hijo por el que me humillaron delante de toda la familia. Los había abandonado en el peor momento. Entonces mi padre hizo algo que jamás pensé que haría. Se puso de pie. Y, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo: Hijo, necesitamos que nos ayudes. Aquellas palabras me golpearon como un ladrillo. Las mismas personas que se negaron a prestarme dinero cuando más lo necesitaba. Las mismas que hipotecaron su casa porque confiaban más en mi hermano que en mí. Ahora estaban frente a mí pidiendo ayuda. Respiré profundamente. Miré a mi madre. Luego a mi padre. Ninguno era capaz de sostenerme la mirada. Después de unos segundos de silencio les hice una sola pregunta. ¿Quieren que los ayude, o quieren que pague las deudas que dejó Daniel? Nadie respondió. Y ese silencio fue suficiente para entender que, una vez más, no me estaban buscando porque me extrañaran. Me estaban buscando porque mi empresa, la misma de la que todos se burlaban,
Ahora era la única esperanza que les quedaba. Lo que ellos todavía no sabían era que yo llevaba años preparándome para ese momento, y mi respuesta no sería la que esperaban. Actualización 9. Nadie respondió a mi pregunta. Mi padre mantenía la mirada fija en el suelo. Mi madre no dejaba de llorar. Y mis tíos fingían estar muy interesados en lo que ocurría por la ventana. Fue mi tía Patricia quien rompió el silencio. Lo importante ahora es que la familia permanezca unida. Casi sonreí. Era curioso escuchar esa frase justo en ese momento. Durante años nadie habló de unión cuando yo necesitaba ayuda. Respiré hondo. No quería perder el control. Voy a volver a preguntar. Miré directamente a mi padre. ¿Quieren que los ayude a ustedes, o quieren que pague las deudas de Daniel? Esta vez respondió. Con voz muy baja. Las dos cosas. Sentí un vacío en el pecho. Por un instante regresé mentalmente a aquella cena de años atrás. La carpeta con mi proyecto. Las risas. Las burlas. La frase de mi padre. Si vamos a invertir en alguien, preferimos hacerlo en Daniel. Jamás pensé que la vida nos pondría exactamente en la situación contraria. Mi madre se acercó a mí. Me tomó las manos. Hacía años que no tenía un gesto de cariño conmigo. Hijo, sabemos que te fallamos. No respondí. Ella continuó. Pero eres nuestra única esperanza. Mi tío Roberto intervino enseguida. Tú ya triunfaste. Podrías ayudarlo sin que eso te afecte demasiado. Lo miré. ¿Cómo sabes cuánto dinero tengo? Se quedó callado. Porque no lo sabía. Solo asumía que, si mi empresa iba bien, entonces debía tener millones disponibles. La realidad era muy distinta. Mi empresa estaba creciendo, sí. Pero cada sol que ganábamos estaba comprometido en nuevos proyectos, salarios, impuestos y contratos. No tenía una montaña de dinero esperando en una cuenta bancaria. Y aunque la hubiera tenido, seguía sin ser responsable de las decisiones de Daniel. Mi padre abrió una carpeta. Era mucho más gruesa que la que yo les había mostrado años atrás. La deslizó sobre la mesa. Estas son todas las deudas. Empecé a revisar las hojas. Préstamos bancarios. Facturas vencidas. Proveedores. Intereses. Pagarés. Cada página era peor que la anterior. Cuando terminé de sumar mentalmente las cifras, levanté la vista. No podía creerlo. ¿Todo esto debe Daniel? Mi padre asintió lentamente. Era una cantidad tan grande que, incluso vendiendo la casa, el auto y el terreno de la playa, todavía quedarían deudas pendientes. Entonces entendí algo. No habían venido a pedirme un préstamo. Habían venido a pedirme que sacrificara años de trabajo para intentar apagar un incendio que yo no había provocado. Mi madre volvió a hablar. Sabemos que es mucho. Pero tú siempre has sido responsable. Aquella frase me hizo reír. No de alegría. De incredulidad. Qué curioso. Todos me miraron. Cuando necesité ayuda era un soñador irresponsable. Ahora que Daniel destruyó todo, resulta que siempre fui el responsable. Nadie fue capaz de contradecirme. Porque todos sabían que tenía razón. Entonces ocurrió algo que terminó de romper cualquier intención que yo tuviera de ceder. La puerta principal se abrió de golpe. Todos volteamos. Era Daniel. Entró como si nada hubiera pasado. Llevaba ropa nueva, unas gafas de sol y una maleta pequeña. Miró alrededor y sonrió con total tranquilidad. ¿Ya le pidieron dinero a mi hermano? Sentí que la sangre me hervía. Pero lo peor estaba por venir. Daniel me señaló con el dedo y dijo delante de toda la familia.
Vamos, deja de hacerte el importante. Si tu empresa existe, es gracias a que mamá y papá no desperdiciaron su dinero contigo. En ese instante comprendí que mi hermano no estaba arrepentido de absolutamente nada. Y fue justo ahí cuando tomé una decisión que cambiaría para siempre la relación con toda mi familia. Actualización 10, final. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Todos esperaban que respondiera al comentario de Daniel. Pero, por primera vez en muchos años, no sentí rabia. Solo cansancio. Lo miré fijamente. Era increíble que, después de todo lo que había pasado, siguiera creyendo que el problema era yo. Respiré hondo. ¿De verdad piensas eso? Daniel se encogió de hombros. Claro. Si mis padres te hubieran dado el dinero a ti, lo habrían perdido igual. Negué lentamente con la cabeza. Ya no tenía sentido discutir. Tomé la carpeta con todas las deudas y la cerré. Después la dejé sobre la mesa. No voy a pagar esto. Mi madre rompió a llorar. Mi padre cerró los ojos. Daniel soltó una risa burlona. Lo sabía. Nunca te importó la familia. Lo miré por última vez. No confundas poner límites con no querer a la familia. El silencio volvió a llenar la habitación. Entonces me dirigí a mis padres. Cuando necesité un voto de confianza, me dijeron que apostar por mí era demasiado arriesgado. Nadie respondió. Cuando se burlaron de mi proyecto, seguí trabajando. Cuando celebraron el negocio de Daniel, seguí trabajando. Cuando hipotecaron la casa sin escucharme, seguí trabajando. Y ahora quieren que destruya todo lo que construí para solucionar un problema que yo advertí desde el principio. Mi padre empezó a llorar en silencio. Nunca antes lo había visto así. Después de unos segundos me dijo algo que jamás imaginé escuchar. Perdón, hijo. No fue un gran discurso. Solo esas dos palabras. Y, por primera vez, sentí que eran sinceras. Me acerqué a él. Le puse una mano sobre el hombro. No puedo pagar las deudas de Daniel. Pero tampoco quiero verlos perderlo todo. Los tres levantaron la mirada. Continué. Voy a pagarles un abogado especializado para que los ayude a negociar con los bancos y proteger lo que aún sea posible. También puedo ayudarlos a organizar sus finanzas y buscar un lugar donde vivir si llegan a perder la casa. Pero no voy a entregar dinero para cubrir las decisiones de Daniel. Mi hermano se levantó furioso. Eso no alcanza. Lo miré con calma. No tiene que alcanzarte a ti. Tiene que servirles a ellos. Daniel dio un portazo y salió de la casa. Esa fue la última vez que lo vi. Meses después me enteré de que seguía enfrentando las consecuencias de las deudas que había acumulado. Mis padres, con ayuda del abogado, lograron llegar a acuerdos con varios acreedores. Perdieron muchas cosas. Vendieron el terreno que había sido de mi abuelo. Tuvieron que mudarse a un departamento mucho más pequeño. Fue una etapa difícil para ellos. Sin embargo, conservaron algo mucho más importante. La oportunidad de empezar de nuevo. Con el tiempo nuestra relación también cambió. No volvió a ser la misma. Hay heridas que no desaparecen de un día para otro. Pero dejaron de compararme con mi hermano. Dejaron de minimizar mi esfuerzo. Y, por primera vez en mi vida, comenzaron a preguntarme cómo estaba, sin necesitar nada a cambio. Hace unos meses mi padre vino a visitar la empresa. Caminó por la oficina observando a los empleados trabajar. Al salir, me abrazó. No dijo mucho. Solo sonrió y dijo: construiste algo de lo que cualquiera estaría orgulloso. Esperé esas palabras durante años. Y, curiosamente, cuando por fin llegaron, ya no las necesitaba para sentirme orgulloso de mí mismo.
Porque entendí que el verdadero éxito nunca fue demostrarles que estaban equivocados. Fue demostrarme a mí mismo que podía salir adelante, incluso cuando las personas que más esperaba que creyeran en mí decidieron apostar por alguien más. Si esta historia sirve para algo, espero que sea para recordar que apoyar a un hijo no significa elegirlo por encima del otro. El favoritismo puede romper una familia durante años, mientras que la confianza y el respeto pueden construir algo mucho más valioso que cualquier negocio. Dale like y suscríbete si llegaste hasta aquí.